El mango de la escoba golpeó mi omóplato con tanta fuerza que tropecé y caí contra la encimera de la cocina. Mi nuera, Stefanie, se alzaba sobre mí con el rostro deformado por la rabia, mientras mi hijo Marcus simplemente se reía desde la puerta. Ni se te ocurra llamar al 911, mamá, dijo él, sacando su teléfono para grabar mi humillación. ¿Quién le va a creer a una vieja confundida de todos modos? Mientras me sujetaba el brazo magullado, algo frío se asentó en mi pecho. No tenía ni idea de que esta vieja confundida acababa de heredar 12 millones de dólares del patrimonio de su difunta hermana. 3 meses antes de que esa escoba se rompiera contra mi espalda, yo estaba sentada en la oficina del abogado Gerald Hartman, en la calle Southwest Morrison, mirando unos documentos que lo cambiarían todo. Patricia, mi querida hermana mayor, había fallecido repentinamente mientras dormía a los 72 años. Lo que no esperaba era la lectura de su testamento. Patricia te ha dejado la totalidad de su patrimonio, dijo Gerald, deslizando suavemente los papeles sobre su escritorio de caoba. 7 millones de dólares, más sus propiedades en California y Arizona. Casi me desmayo. Patricia había sido una exitosa periodista de investigación, pero yo no tenía idea de que había acumulado tal riqueza. Como profesora de inglés jubilada que vivía de su pensión en mi modesta casa del barrio de Laurelhurst, esta fortuna parecía surrealista. Hay algo más, continuó Gerald, con sus ojos grises muy serios. Patricia dejó instrucciones específicas. Quería que usaras esta herencia para poner a prueba a las personas que te rodean antes de revelar tu nueva situación. Estaba preocupada por el comportamiento reciente de tu familia. Se me hizo un nudo en la garganta. Marcus y su esposa Stefanie me habían estado presionando implacablemente para que vendiera mi casa de 2 habitaciones y me mudara a Pineridge Manor, un centro de vida asistida al otro lado de la ciudad. Afirmaban que era por mi seguridad, pero algo se sentía mal en su repentina preocupación. Patricia sospechaba de abuso financiero, explicó Gerald. Había estado investigando discretamente patrones en tus interacciones recientes con Marcus y Stefanie. El retraso en la revelación de esta herencia te dará tiempo para observar sus verdaderos motivos. Durante las semanas siguientes, comencé a notar detalles inquietantes que antes había descartado. Stefanie había empezado a decirles a mis vecinos que yo estaba desarrollando demencia, a pesar de mi mente aguda y mi perfecta salud. Se había ofrecido a hacer mis compras, alegando que yo estaba demasiado confundida para conducir con seguridad. Cuando protestaba, Marcus ponía los ojos en blanco y decía: «Mamá, olvidaste dónde estacionaste en el supermercado 2 veces el mes pasado». Pero yo no había olvidado nada. Había estado estacionando en diferentes lugares, probando intencionalmente mi memoria, tal como solía hacer mi difunto esposo con los crucigramas. Cada vez que Stefanie mencionaba mi supuesta confusión a otros, yo documentaba cuidadosamente sus palabras en un cuaderno que mantenía escondido debajo de mi colchón. La manipulación escaló rápidamente. Stefanie comenzó a reorganizar los objetos en mi casa, para luego expresar preocupación cuando yo no podía encontrarlos de inmediato. Movía mis gafas de lectura de la encimera de la cocina al baño y luego sacudía la cabeza con tristeza cuando yo las buscaba. Pobre Alexa, le decía a Marcus lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Está empeorando cada semana. Marcus apoyaba cada narrativa que su esposa construía. Cuando mencioné sentirme aislada porque desalentaban mis reuniones del club de lectura, él desestimó mis preocupaciones. Esas señoras son demasiado exigentes. Mamá, necesitas descansar, no obligaciones sociales que te estresen. Pero mis amigas del club de lectura no eran exigentes. Nos habíamos estado reuniendo mensualmente durante 15 años, discutiendo desde ficción contemporánea hasta biografías históricas. Estas mujeres conocían mi mente mejor que nadie, lo cual explicaba por qué Stefanie quería eliminarlas de mi vida. Durante una conversación particularmente perturbadora que escuché a través de las paredes delgadas, Stefanie le dijo a alguien por teléfono: «Confía en mí, la vieja bruja estará en Pineridge Manor para Navidad. Una vez que establezcamos su incompetencia, podemos revender esta casa por $800,000 fácilmente. Las propiedades en Laurelhurst son minas de oro en este momento». Mi sangre se heló. No estaban preocupados por mi bienestar. Se estaban posicionando para robar mi casa y controlar mis finanzas. La herencia que Patricia me dejó seguía siendo un secreto, pero ellos ya estaban planeando robarme todo lo que poseía. Esa noche llamé a Gerald desde mi habitación, hablando en susurros. «Necesito protegerme», le dije, «y necesito entender exactamente qué están planeando». La respuesta de Gerald fue rápida y exhaustiva. «Estableceremos un fideicomiso para proteger completamente la herencia de Patricia. Mientras tanto, te ayudaré a reunir pruebas de su plan, pero Alexa, necesitarás seguir pareciendo vulnerable mientras construimos nuestro caso». Interpretar el papel de una anciana confundida resultó más fácil de lo esperado.
Cuando Stephanie movía mi taza de café de la cocina al lavadero, yo actuaba genuinamente desconcertada. Cuando Marcus criticaba mi conducción después de haber navegado el tráfico de Portland perfectamente durante 50 años, asentía dócilmente y le entregaba mis llaves. Pero a sus espaldas estaba documentando todo. Gerald me había recomendado un pequeño dispositivo de grabación que parecía un audífono. Cada conversación, cada manipulación, cada comentario cruel estaba siendo preservado para uso futuro. También comencé a fotografiar los objetos antes de que Stephanie pudiera cambiarlos de lugar, creando un registro claro de sus tácticas de luz de gas, gaslighting. El descubrimiento más escalofriante llegó cuando encontré borradores de documentos en el bolsillo de la chaqueta de Marcus mientras lavaba la ropa. Eran papeles legales para procedimientos de tutela con mi firma falsificada al final. Planeaban hacerme declarar mentalmente incompetente en cuestión de semanas, dándoles control total sobre mis activos y mi situación de vida. Mientras me sentaba sola en mi cocina esa noche, sosteniendo esos documentos fraudulentos, me di cuenta de que mi hijo había cruzado una línea de la que no había retorno. El niño que yo había criado, el hijo por el que había sacrificado todo para educar y apoyar, estaba dispuesto a robar mi libertad y dignidad por dinero. La herencia de Patricia me permitiría contraatacar, pero primero necesitaba entender el alcance total de su traición. La Semana de Acción de Gracias trajo nuevos horrores disfrazados de unión familiar. Stephanie anunció que había invitado a su hermano Tyler y a su esposa Jennifer a cenar, alegando que estaban ansiosos por conocerme después de escuchar tantas historias sobre mi condición. Tyler trabaja en investigaciones privadas, explicó Stephanie con falsa dulzura mientras arreglaba flores en mi comedor. Se especializa en ayudar a las familias a navegar situaciones difíciles con parientes ancianos. Pensé que tal vez podría ofrecer alguna orientación. Mis sospechas se encendieron de inmediato. Gerald me había advertido que los depredadores financieros a menudo traían cómplices externos para legitimar sus esquemas. Acepté la cena mientras preparaba en secreto mi propia investigación. La pareja llegó el miércoles por la noche y noté el comportamiento de Tyler de inmediato. Llevaba un pequeño bolso de cuero que nunca dejaba de su lado y sus ojos escaneaban constantemente la distribución de mi casa. Durante la conversación casual, dirigió los temas hacia mis rutinas diarias, haciendo preguntas detalladas sobre mi memoria, mis medicamentos y mi capacidad para manejar las tareas del hogar. Stephanie mencionó que has estado teniendo problemas para manejar tus finanzas, dijo Tyler suavemente, mientras Jennifer asentía con simpatía. Eso es completamente normal para alguien de tu edad. ¿Has considerado dejar que Marcus se encargue de tus responsabilidades bancarias? Jugué mi papel a la perfección, actuando confundida sobre compras recientes y pareciendo agradecida por su preocupación. Pero también noté la pequeña cámara que había colocado discretamente en mi estantería, en ángulo para capturar nuestra conversación. Tyler no era un familiar preocupado. Estaba reuniendo pruebas para apoyar el caso de incompetencia de Marcus y Stephanie. La manipulación se intensificó a lo largo de la noche. Stephanie había escondido mis frascos de recetas en el garaje y luego expresó preocupación cuando no pude encontrarlos durante la visita de Tyler. También había movido las llaves de mi auto al congelador del sótano, creando otra oportunidad para demostrar mi supuesta confusión. Pobre mamá, dijo Marcus, sacudiendo la cabeza mientras yo buscaba sin éxito mis medicamentos. Ayer puso helado en la despensa y lo dejó allí toda la noche. Estamos realmente preocupados de que viva sola. Yo nunca pondría helado en la despensa. Stephanie lo había hecho mientras yo dormía la siesta y luego tomó fotos como evidencia antes de deshacerse del desastre derretido. Pero Tyler filmó obedientemente mi aparente desconcierto, capturando lo que parecía ser un declive cognitivo genuino. Jennifer parecía incómoda con el engaño, moviéndose nerviosamente y evitando el contacto visual cuando Tyler hacía preguntas capciosas. Durante un momento en que los demás habían salido, ella se acercó a mí en la cocina. Siento mucho esto, susurró, mirando hacia el patio donde Marcus y Tyler fumaban cigarrillos. Realmente necesitamos el dinero, pero esto se siente mal. Tú me pareces perfectamente bien. Su admisión confirmó mis sospechas. A Tyler le estaban pagando para fabricar pruebas en mi contra, e incluso su propia esposa reconocía la crueldad de su plan. Apreté la mano de Jennifer suavemente. A veces hacemos cosas de las que no estamos orgullosos cuando estamos desesperados, dije suavemente. Pero recuerda que la verdad siempre sale a la superficie eventualmente. El verdadero shock llegó el jueves por la mañana cuando descubrí a Stephanie en mi habitación rebuscando en los cajones de mi cómoda. Estaba fotografiando mi organizador de pastillas y papeles personales, construyendo un portafolio de supuesta evidencia de incompetencia. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque ya lo sabía.
Solo revisando si estás tomando tus medicamentos correctamente, respondió ella con fluidez. Tiller sugirió que monitoreáramos tus rutinas diarias con más cuidado, por tu propia seguridad, por supuesto. Pero entre los papeles que había fotografiado había cartas personales de la oficina de Gerald sobre planificación patrimonial que yo había escondido cuidadosamente semanas antes. Si Stephanie había visto esos documentos, podría darse cuenta de que yo tenía recursos que ellos desconocían. Esa tarde, mientras Tiller me filmaba luchando por recordar dónde había puesto las llaves de mi casa, Stephanie las había escondido en el bote de harina. Me excusé para usar el baño. En cambio, me deslicé en mi habitación y activé la aplicación de grabación en mi teléfono de respaldo, el que ellos no sabían que existía. Su conversación fue condenatoria. Tiller estaba explicando cómo las imágenes que había reunido apoyarían perfectamente una petición de tutela. Stephanie se jactaba de su campaña sistemática de manipulación, detallando cómo había estado drogando mi café matutino con medicamentos para dormir triturados para hacerme parecer somnolienta y confundida durante las visitas de Tiller. La vieja está completamente aislada ahora, rió Stephanie. Sin amigos, sin sistema de apoyo, y Marcus respalda todo lo que digo. Una vez que consigamos la tutela, tendremos control total sobre sus finanzas. Probablemente tiene al menos 200.000 en ahorros, más esta casa que vale 800.000 fácilmente. La voz de Marcus era fría y calculadora. El informe de Tiller cerrará el trato. 3 días de declive cognitivo documentado, más la confusión con la medicación y las llaves del auto perdidas. Ningún juez la dejará independiente después de ver esa evidencia. Mis manos temblaban mientras grababa su discusión casual sobre mi destrucción. Estos no eran miembros de la familia preocupados por mi bienestar. Eran depredadores que habían estado destruyendo sistemáticamente mi autonomía durante meses, planeando robar todo lo que poseía y encerrarme donde no pudiera interferir con su plan. Pero habían cometido un error crucial. Mientras reunían pruebas contra mí, habían revelado el alcance total de su conspiración. Gerald sabría exactamente cómo usar sus admisiones contra ellos cuando llegara el momento de la justicia. La revelación más perturbadora llegó el viernes por la mañana cuando escuché a Stephanie por teléfono con alguien llamada Sandra. Estaba discutiendo esquemas similares que involucraban a otras 3 mujeres ancianas en Arizona, Nevada y California. Stephanie no solo me estaba atacando a mí. Era parte de una red que se especializaba en abuso de ancianos y explotación financiera. El trabajo en Portland está casi terminado, le dijo a Sandra. Una semana más de documentación, luego presentamos la solicitud de tutela. Después de eso, es solo cuestión de liquidar activos y pasar al siguiente objetivo. Había tropezado con algo mucho más grande que una traición familiar. Stephanie era una criminal profesional que se había casado con mi hijo específicamente para acceder a mis recursos. Marcus no era solo un cómplice codicioso, era una víctima de su manipulación, aunque eso no excusaba su disposición a destruir a su propia madre por dinero. Mientras me sentaba en mi sala de estar esa noche viendo a Marcus y Stephanie brindar por su éxito con vino que habían comprado usando mi tarjeta de crédito, tomé una decisión que lo cambiaría todo. La herencia de Patricia financiaría más que mi protección personal. Financiaría la destrucción completa de esta red de abuso de ancianos y aseguraría que otras familias nunca sufrieran lo que yo estaba soportando. Gerald me había enseñado que la paciencia era esencial para construir casos legales sólidos. La vigilancia de Tiller continuaría durante varios días más, dándome tiempo para reunir pruebas adicionales mientras ellos creían que controlaban la situación por completo. Pero pronto, muy pronto, descubrirían que esta anciana confundida había estado jugando ajedrez mientras ellos apenas sabían jugar a las damas. La violencia estalló el viernes por la mañana con una rapidez impactante. Estaba preparando mi desayuno habitual de avena y café cuando Stephanie irrumpió por mi puerta principal, con el rostro enrojecido por la rabia y la determinación. En sus manos había documentos legales que me helaron la sangre. Se acabaron los juegos, vieja, gruñó, golpeando los papeles sobre la mesa de mi cocina. Vas a firmar este testamento actualizado ahora mismo, dejándole todo a Marcus. No más retrasos, no más excusas. Los documentos estaban expertamente falsificados, con mi firma en páginas que nunca había visto antes. Transferían mi casa, mis ahorros y todas mis posesiones a mi hijo inmediatamente después de firmar. Aún más inquietante, incluían un codicilo declarando que yo era mentalmente incompetente y solicitando procedimientos de tutela inmediatos. No voy a firmar nada, dije con firmeza, apartando los papeles. Estos documentos son fraudulentos y tú lo sabes. La expresión de Stephanie se volvió asesina. Agarró la escoba de madera de al lado de mi despensa y la levantó como un arma. Estúpida y terca vieja bruja. ¿Crees que tienes alguna opción en este asunto?
El primer golpe me atrapó en los hombros, enviándome a tropezar contra la encimera. El segundo golpe dio en mis costillas, sacando el aire de mis pulmones. Mientras jadeaba de dolor, Stefanie se paró sobre mí con la escoba levantada para otro ataque. «Firma los papeles o te golpearé hasta dejarte inconsciente y falsificaré tu firma yo misma», gritó. «Nadie creerá tu palabra contra la nuestra». Fue entonces cuando Marcus apareció en la puerta y mi corazón se rompió por completo. En lugar de correr para proteger a su madre del asalto, sacó su teléfono y comenzó a grabar mi humillación. Su risa resonó en la cocina mientras Stefanie me golpeaba de nuevo. «Ni se te ocurra llamar al 911, mamá», dijo él, con la voz llena de diversión cruel. «¿Quién le va a creer a una vieja confundida de todos modos? Todos saben que has estado teniendo problemas mentales. Este será solo otro episodio de tu creciente inestabilidad». El tercer golpe de la escoba dejó moretones morados a lo largo de mi brazo, pero algo más estaba sucediendo dentro de mí. El cálculo frío sobre el que Patricia había escrito en sus diarios fluía por mis venas. Estos monstruos no tenían idea de con qué estaban lidiando. «Por favor», gimoteé, interpretando mi papel a la perfección mientras mi teléfono grababa todo desde el bolsillo de mi delantal. «Por favor, no me lastimen más. Firmaré lo que quieran». Stefanie bajó la escoba, satisfecha con mi aparente sumisión. «Eso está mejor. Ahora, llama a tu abogado y programa una cita de emergencia para el lunes por la mañana. Dile que necesitas actualizar tu testamento inmediatamente debido a problemas de salud». Mientras marcaba el número de Gerald con manos temblorosas, Marcus continuaba filmando mi angustia. «Asegúrate de mencionar lo confundida que has estado últimamente, mamá. Gerald necesita entender que ya no estás pensando con claridad». Pero Gerald y yo nos habíamos preparado para este momento hace semanas. Nuestra conversación estaba codificada perfectamente. Cuando mencioné sentirme abrumada por problemas de salud recientes, él supo que debía activar nuestro protocolo de emergencia. Cuando dije que necesitaba finalizar documentos importantes antes de Navidad, él entendió que la petición de tutela era inminente. «Por supuesto, Alexa», respondió Gerald con suavidad. «Prepararé todo para el lunes por la mañana. Nos ocuparemos de todas tus preocupaciones entonces». Después de colgar, la actitud de Stefanie se volvió casi alegre. «¿Ves qué fácil fue? El lunes por la mañana firmarás el Nuevo Testamento y presentaremos la solicitud de tutela inmediatamente después. Para el martes por la noche, estarás instalada de manera segura en Pineridge Manor y Marcus tendrá poder notarial sobre todos tus asuntos». La crueldad casual de su cronograma era impresionante. Planeaban despojarme de mi libertad y dignidad en menos de 72 horas, y luego almacenarme en una institución donde no pudiera interferir con su robo. Pero habían cometido errores críticos durante su asalto. Habían confesado falsificación, conspiración, abuso de ancianos y explotación financiera. Mi dispositivo de grabación oculto había capturado todo, incluida la admisión de Marcus de que habían estado drogando mi café y aislándome de mis sistemas de apoyo. «¿Sabes cuál es la parte hermosa?», continuó Stefanie, acomodándose en la silla de mi cocina como si ya fuera dueña de la casa. «He estado poniendo Ambien triturado en tu café de la mañana durante 6 semanas. Es por eso que has parecido tan somnolienta y confundida durante las visitas de Tiller. El juez verá evidencia clara de declive cognitivo que hace que la tutela sea absolutamente necesaria». Marcus asintió con aprobación. «E interceptamos todo tu correo de la oficina de ese abogado. Cualquier negocio que pensaras que estabas realizando a nuestras espaldas, hemos estado monitoreando cada comunicación. No eres tan lista como crees, mamá». Su arrogancia era asombrosa. Creían haber eliminado toda posible amenaza a su plan, sin darse cuenta de que yo había estado usando un apartado postal para correspondencia confidencial y un teléfono separado para llamadas importantes. Gerald había estado esperando su intercepción de correo y se había preparado en consecuencia. Mientras cerraban mi puerta principal con llave y confiscaban lo que pensaban que era mi único teléfono, permanecí en silencio sobre el dispositivo de respaldo escondido en mi habitación. Tampoco sabían sobre la ventana del sótano que Gerald me había ayudado a desbloquear semanas antes, proporcionando una salida secreta que nunca habían considerado. «Volveremos el domingo por la noche para asegurarnos de que estés preparada para la cita del lunes», anunció Stefanie, guardándose las llaves de mi casa en el bolsillo. «Ni se te ocurra salir de esta casa o contactar a nadie. Sabremos si intentas algo estúpido». Pero yo ya había intentado algo que no podían imaginar. Mientras ellos se habían centrado en fabricar pruebas de mi incompetencia, yo había estado construyendo un caso que destruiría no solo su esquema en mi contra, sino toda su red de operaciones de abuso de ancianos. El descubrimiento más impactante llegó después de que se fueron, cuando revisé la aplicación de grabación en mi teléfono oculto.
Stephanie había recibido un mensaje de texto durante nuestra confrontación que había leído en voz alta sin pensar. Trabajo en Arizona completo, objetivo en Nevada asegurado, listos para la fase de California. Esto no se trataba solo de robar mi herencia. Stephanie y sus asociados estaban operando una empresa criminal sofisticada que atacaba a personas mayores vulnerables en múltiples estados. Los 12 millones que Patricia me había dejado financiarían una investigación que podría salvar a innumerables víctimas potenciales del destino que habían planeado para mí. Mientras me sentaba sola en mi cocina cerrada con llave, curando mis moretones y planeando mi contraataque, pensé en la última carta de Patricia para mí. Ella había escrito que a veces las personas que más nos lastiman nos dan el regalo más grande, la motivación para volvernos más fuertes de lo que jamás imaginamos posible. Marcus y Stephanie no tenían idea de que su asalto violento acababa de firmar su propia orden de destrucción. El lunes por la mañana no traería mi rendición. Comenzaría su aniquilación completa, financiada por recursos que no podían comprender y apoyada por aliados que nunca sospecharon que existían. La anciana confundida a la que habían estado atormentando durante meses estaba a punto de desaparecer para siempre, reemplazada por alguien con 12 millones de dólares y una determinación inquebrantable de asegurar que nunca volvieran a lastimar a nadie. El sábado por la noche, mientras Marcus y Stephanie celebraban su victoria en un restaurante del centro usando mis tarjetas de crédito robadas, yo me arrastraba por la ventana de mi sótano hacia el aire fresco de la tarde de Portland. Las modificaciones de Gerald al marco de la ventana habían funcionado perfectamente, creando una ruta de escape que mis captores nunca sospecharon que existía. El taxi que había llamado desde mi teléfono oculto estaba esperando a 3 cuadras de distancia en Sandy Boulevard. En 20 minutos, estaba sentada en la oficina de Gerald en su casa, mis moretones fotografiados y documentados, y mi evidencia grabada subida a servidores seguros. Han escalado más allá del simple fraude financiero, dijo Gerald con gravedad, revisando las grabaciones del asalto. Esto es conspiración de abuso de ancianos de delito grave y los tenemos grabados admitiendo la administración sistemática de drogas. Pero hay algo más que necesitas saber sobre Stephanie. Abrió una carpeta gruesa llena de informes policiales, documentos judiciales y registros de investigación. Su nombre real es Sandra Walsh. Es buscada en 3 estados por esquemas idénticos dirigidos a mujeres mayores. La víctima de Arizona perdió $400,000 antes de morir en circunstancias sospechosas. Las autoridades de Nevada la están investigando por posible homicidio. Mi sangre se heló. Marcus no tiene idea de que se casó con una asesina en serie. Probablemente no coincidió Gerald. Pero la ignorancia no lo protegerá de ser procesado como cómplice. Las grabaciones que reuniste prueban que está participando activamente en cada aspecto de su plan. Trabajando durante toda la noche, contactamos a la investigadora privada Sarah Chen, una ex agente del FBI especializada en delitos financieros y casos de abuso de ancianos. Sarah llegó al amanecer con equipo de vigilancia y un plan detallado para exponer toda la red criminal. No solo te estamos salvando a ti, explicó Sarah mientras instalaba dispositivos de monitoreo. Stephanie, o Sandra, es parte de una operación sofisticada que ha estado atacando a ancianos vulnerables durante al menos 5 años. Tu caso podría ser la clave para cerrar toda la red. El primer paso fue proteger completamente la herencia de Patricia. Gerald ya había establecido un fideicomiso irrevocable al que Stephanie y Marcus no podían acceder, incluso si obtenían la tutela sobre mí. Los 12 millones estaban seguros ganando intereses en cuentas que nunca descubrirían. Más importante aún, comenzamos a usar esos recursos estratégicamente. Sarah recomendó contratar un equipo de vigilancia para monitorear las actividades de Marcus y Stephanie mientras creían que yo estaba atrapada e indefensa. También contratamos a la doctora Amanda Foster, una respetada neuróloga que había sido compañera de cuarto de Patricia en la universidad, para realizar pruebas cognitivas integrales que demolerían cualquier reclamo de mi incompetencia. La belleza de su propia vigilancia es que prueba tu agudeza mental, explicó la doctora Foster mientras revisaba las grabaciones secretas de Tiller. Cualquiera que vea estas imágenes puede ver que estás respondiendo apropiadamente a una manipulación deliberada. Su evidencia en realidad prueba que te están haciendo luz de gas, no que tengas deterioro cognitivo. Pero nuestro descubrimiento más crucial llegó cuando el equipo de Sarah investigó las deudas de juego de Marcus. Debía $87,000 a lo que parecían ser criminales peligrosos. Pero una investigación más profunda reveló que estos acreedores eran en realidad agentes federales encubiertos que realizaban una investigación a largo plazo sobre operaciones de juego ilegal.
Tu hijo entró en una operación encubierta del FBI hace 6 meses, informó Sara el lunes por la mañana. Han estado monitoreando sus actividades desde entonces, lo que significa que tienen grabaciones de él discutiendo planes para robar tus activos para pagar sus deudas. Los agentes federales están muy interesados en las actividades criminales multiestatales de Stefanie. Mientras Marcus y Stefanie se preparaban para lo que pensaban que sería mi rendición en la oficina de Gerald, en realidad estábamos coordinando con la Policía Federal para documentar su conspiración. La agente especial Patricia Williams, irónicamente compartiendo el nombre de mi hermana, había estado rastreando la red de abuso de ancianos de Sandra Walsh durante 2 años. Tus grabaciones proporcionan evidencia crucial de sus métodos, explicó la agente Williams durante nuestra reunión encubierta el domingo por la noche. Pero necesitamos que completen su crimen antes de poder arrestarlos. Si tienen éxito en obtener la tutela sobre ti, tendremos cargos federales por conspiración, fraude electrónico y abuso de ancianos que los encerrarán por décadas. El plan requería que yo continuara pareciendo vulnerable mientras los agentes federales documentaban cada paso de su plan. Era aterrador darse cuenta de que estaría entrando en la oficina de Gerald el lunes por la mañana, con Marcus y Stefanie sabiendo que planeaban despojarme de mi libertad por completo. Pero no estaría indefensa. La doctora Foster estaría presente para realizar pruebas cognitivas ordenadas por la corte que probarían mi competencia. El equipo de vigilancia de Sara documentaría cualquier intento de intimidación o coerción. Lo más importante, los agentes federales estarían grabando todo desde ubicaciones ocultas en todo el edificio. El descubrimiento más satisfactorio llegó cuando investigamos a fondo los antecedentes de Tiller. No era un investigador privado con licencia en absoluto, sino un estafador convicto que había estado operando sin credenciales durante 3 años. Sus informes de vigilancia no serían admisibles en ningún procedimiento legal, y su participación en el plan agregaba cargos adicionales de delito grave contra todos los involucrados. Jennifer, la reacia esposa de Tiller, había aceptado cooperar con las autoridades federales a cambio de inmunidad. Su testimonio proporcionaría información privilegiada crucial sobre cómo la red reclutaba objetivos y coordinaba sus ataques a través de las fronteras estatales. Toda la operación es mucho más grande de lo que sospechábamos inicialmente, reveló la agente Williams el lunes por la mañana. Sandra Walsh está conectada con al menos otros 12 casos en 7 estados. Tu disposición a dejar que procedan con su plan nos dará evidencia para procesar a toda la red y recuperar millones de dólares robados de otras víctimas. Mientras me preparaba para enfrentar a mis torturadores una última vez, pensé en las otras mujeres ancianas que habían sufrido lo que yo estaba soportando. La víctima de Arizona que había muerto en circunstancias sospechosas. La mujer de Nevada que había perdido los ahorros de toda su vida y había sido abandonada en un asilo de mala calidad. El objetivo de California, que probablemente estaba experimentando la misma manipulación y gaslighting que yo había soportado durante meses. La herencia de Patricia me había dado los recursos para contraatacar, pero lo más importante, me había dado el poder de asegurar justicia para las víctimas que no podían protegerse a sí mismas. Marcus y Stefanie pensaban que estaban a minutos de robar mi libertad y dignidad. En cambio, estaban caminando hacia una trampa que destruiría su red criminal por completo y los enviaría a una prisión federal por el resto de sus vidas. La anciana confundida, a la que habían estado atormentando, había desaparecido para siempre. En su lugar estaba alguien con recursos ilimitados, apoyo de la ley federal y una determinación inquebrantable de hacerles pagar por cada momento de sufrimiento que habían causado. El lunes por la mañana llegó con una claridad cristalina, el tipo de día invernal de Portland donde el monte Ood se destaca nítidamente contra el cielo oriental. Marcus y Stefanie me llevaron a lo que creían que sería mi rendición final, charlando con entusiasmo sobre sus planes para mi casa y activos. No tenían idea de que estábamos siendo seguidos por equipos de vigilancia federal que documentaban cada una de sus palabras. Después de que estés instalada en Pineridge Manor, renovaremos la casa y la revenderemos para la primavera, dijo Stefanie alegremente desde el asiento del conductor. 800,000 deberían cubrir nuestras deudas inmediatas, además de darnos un buen comienzo en nuestra nueva vida en California. Marcus asintió con entusiasmo. Los ahorros de mamá cubrirán los costos de renovación. Encontramos sus estados de cuenta bancarios que muestran 230,000 en cuentas corrientes y de ahorro, más que suficiente para hacer que toda esta transición sea fluida. Su discusión casual sobre el robo estaba siendo grabada por múltiples agencias federales, pero permanecían ajenos a la presencia policial que los rodeaba.
A medida que nos acercábamos al centro de Portland, se sentían más seguros de su victoria inminente. Pero en lugar de girar hacia la oficina legal de Gerald en la calle Southwest Morrison, les indiqué que continuaran hacia el norte, hacia el distrito Pearl. Gerald trasladó su práctica a un edificio más grande, expliqué inocentemente. Algo sobre expandir sus servicios al cliente. La dirección que proporcioné los llevó a un hermoso almacén restaurado en la avenida Northwest 13th, un edificio que nunca habían visto antes. A medida que nos acercábamos a la entrada, noté que Marcus fruncía el ceño ante la elegante señalización que decía Fundación Patricia Thompson para los Derechos y la Protección de los Ancianos, M. Mamá, esto no parece una oficina legal, dijo con sospecha. La práctica de Gerald ahora es parte de una organización más grande, respondí con calma. Se especializan en leyes de ancianos y servicios de protección. Stephanie estacionó al otro lado de la calle y caminamos hacia la impresionante entrada de vidrio del edificio. Lo que no podían ver eran las docenas de agentes federales, periodistas y activistas de derechos de los ancianos, ya posicionados adentro para lo que se convertiría en la conferencia de prensa más importante en la historia del abuso de ancianos de Oregón. Al entrar al vestíbulo, Marcus y Stephanie se detuvieron en seco. El espacioso atrio estaba lleno de cámaras, reporteros, oficiales de la ley y docenas de personas mayores que claramente habían venido para algún tipo de evento especial. Grandes pancartas mostraban mensajes sobre la prevención del abuso de ancianos y servicios de apoyo a las víctimas. ¿Qué es esto? Susurró Stephanie, su rostro poniéndose pálido al reconocer a los agentes federales que habían estado investigando su red durante 2 años. Fue entonces cuando di un paso adelante hacia un pequeño escenario en el centro del atrio, aceptando un micrófono del agente Williams, quien ya no ocultaba su identidad policial. La transformación en mi actitud fue inmediata y completa. Se había ido la anciana confundida y asustada que Marcus y Stephanie habían estado atormentando durante meses. Damas y caballeros, comencé, con voz fuerte y clara. Mi nombre es Alexa Thompson y soy la presidenta y fundadora de la Fundación Patricia Thompson para los Derechos y la Protección de los Ancianos. Esta fundación se estableció hace 3 meses con una herencia de 12,7 millones de dólares de mi difunta hermana, la periodista de investigación Patricia Thompson. La boca de Marcus se abrió en estado de shock. Stephanie parecía que se iba a desmayar. Estaban empezando a entender que todo lo que creían saber sobre mí era una ilusión cuidadosamente construida. Durante los últimos 6 meses, continué, he estado trabajando encubierta con la Policía Federal para exponer una red sofisticada de abuso de ancianos que ha robado millones de dólares a personas mayores vulnerables en 7 estados. Los criminales responsables de estos crímenes horribles están parados aquí mismo en esta sala. Cada cámara en el edificio se centró en Marcus y Stephanie, mientras los agentes federales se movían a su posición alrededor de ellos. Las imágenes que habían tomado de mi supuesta confusión se reproducían en pantallas grandes por todo el atrio, pero con comentarios de audio explicando cómo cada incidente demostraba una manipulación psicológica deliberada. La mujer que conocen como Stephanie Thompson es en realidad Sandra Walsh, una delincuente convicta buscada en Arizona, Nevada y California por fraude de abuso de ancianos y presunto homicidio, anuncia a la multitud atónita. Mi hijo, Marcus Thompson, ha sido su cómplice voluntario en un plan para robar mis activos y hacerme declarar mentalmente incompetente. La evidencia que habíamos reunido se reproducía en pantallas alrededor de la sala. Grabaciones de sus sesiones de planificación, documentación de su campaña sistemática de drogas y manipulación, pruebas de sus conexiones con víctimas en otros estados. Cada palabra cruel que habían pronunciado, cada momento de mi humillación que habían disfrutado estaba siendo transmitido a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y periodistas de todo el noroeste del Pacífico. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Gerald dio un paso adelante con documentación adicional. La investigación de la Fundación ha descubierto 12 casos separados donde esta red criminal atacó a víctimas ancianas, anunció. Hemos recuperado más de 4 millones de dólares en activos robados e identificado al menos 15 co-conspiradores operando a través de las fronteras estatales. Stephanie intentó correr hacia la salida, pero los agentes federales la estaban esperando. Marcus se quedó congelado en su lugar, finalmente entendiendo que su madre lo había superado por completo. La anciana confundida que había estado manipulando era, en realidad, la presidenta de una fundación con recursos ilimitados y apoyo de la ley federal. La Fundación Patricia Thompson ha establecido un fondo de enjuiciamiento de 50 millones de dólares para asegurar que estos criminales enfrenten la justicia por sus crímenes, continué.
También estamos lanzando un programa nacional de educación para ayudar a otras familias a reconocer las señales de advertencia del abuso de ancianos antes de que se conviertan en víctimas. Mientras los agentes federales colocaban las esposas tanto a Marcus como a Stefanie, sentí una profunda sensación de culminación. La fundación no se trataba solo de proteger mis propios activos o vengarme de las personas que me habían lastimado. Se trataba de asegurar que la victimización sistemática de personas mayores vulnerables se volviera demasiado costosa y peligrosa para que los criminales la persiguieran. La agente Williams se dirigió a la multitud a continuación, explicando cómo la cooperación de la Fundación había permitido a las autoridades federales desmantelar toda una red criminal que había estado operando sin ser detectada durante años. Sin el coraje y los recursos de la señora Thompson, estos criminales habrían continuado atacando a víctimas indefinidamente, dijo. La conferencia de prensa continuó durante otra hora con testimonios de otras víctimas, que habían sobrevivido a ataques similares, y expertos legales explicando cómo el trabajo de la Fundación cambiaría el enjuiciamiento del abuso de ancianos en todo el país. Pero para mí, el momento más importante llegó cuando Patricia apareció a través de un enlace de video seguro desde su ubicación de protección de testigos. Mi hermana, pequeña, siempre fue la persona más inteligente de nuestra familia, dijo con una sonrisa que me trajo lágrimas a los ojos. Sabía que encontraría una manera de convertir esta terrible situación en algo que protegería a miles de otras personas. La verdad era aún más compleja de lo que nadie en la sala se daba cuenta. Patricia había fingido su muerte y entrado en protección de testigos después de que su trabajo de investigación expusiera conexiones entre redes de abuso de ancianos y sindicatos del crimen organizado. La herencia era real, pero también era un cebo diseñado para probar si mi familia revelaría su verdadero carácter cuando se enfrentaran a la oportunidad de robarme. Mientras Marcus y Stefanie eran llevados esposados, no sentí satisfacción por su humillación. En cambio, sentí una profunda tristeza de que la codicia hubiera transformado a mi hijo en alguien dispuesto a destruir a su propia madre por dinero. La fundación aseguraría que recibiera asesoramiento y educación durante su encarcelamiento, pero reconstruir nuestra relación requeriría que él reconociera el alcance total de su traición. La librería al otro lado de la calle había sido una operación fachada de la fundación durante meses, con personal de investigadores encubiertos que documentaron cada aspecto de la planificación de Marcus y Stefanie. Incluso sus conversaciones casuales sobre gastar mi dinero robado habían sido grabadas y se usarían como evidencia en su enjuiciamiento federal. Mientras la multitud se dispersaba y los periodistas archivaban sus historias, me quedé sola en el hermoso atrio de la fundación, rodeada de retratos de sobrevivientes de abuso de ancianos que habían encontrado justicia a través de nuestro trabajo. La herencia de Patricia me había dado el poder de transformar mi dolor en protección para innumerables personas vulnerables. Pero lo más importante, me había enseñado que la verdadera fuerza no proviene de evitar situaciones difíciles, sino de enfrentarlas con inteligencia, paciencia y un compromiso inquebrantable con la justicia. La anciana confundida a la que Marcus y Stefanie habían atacado se había ido para siempre, reemplazada por alguien que pasaría el resto de su vida asegurando que nunca volvieran a lastimar a nadie. El Tribunal Federal en el centro de Portland nunca había visto una conferencia de prensa como la que estalló tras la lectura de cargos de Marcus y Stefanie. La fiscal de los Estados Unidos, Rebecca Morrison, estaba en el podio flanqueada por agentes del FBI, defensores de los derechos de los ancianos y sobrevivientes de todo el noroeste del Pacífico cuyos casos se habían conectado con la red criminal que habíamos expuesto. Hoy marca la culminación de una investigación federal de 2 años sobre lo que creemos es la conspiración de abuso de ancianos más grande jamás procesada en los Estados Unidos, anunció Morrison a la sala llena. Gracias al extraordinario coraje de la señora Alexa Thompson y la Fundación Patricia Thompson, hemos desmantelado una empresa criminal que ha robado más de $15 millones a personas mayores vulnerables en 7 estados. Los cargos contra Stefanie, ahora oficialmente identificada como Sandra Walsh, eran asombrosos. Los fiscales federales habían presentado 37 cargos separados, incluyendo conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero, abuso de ancianos y, en Arizona, cargos de asesinato en primer grado relacionados con la muerte sospechosa de Ruth Anderson, de 92 años, cuyo patrimonio Sandra había saqueado antes de que la anciana muriera por lo que parecía ser una sobredosis deliberada de medicamentos. Marcus enfrentaba 23 cargos federales como el principal cómplice de Sandra, más cargos estatales adicionales por asalto, falsificación y conspiración.
Las grabaciones que yo había reunido probaban su participación activa en cada aspecto de su plan, desde la administración sistemática de drogas hasta la falsificación de documentos y los planes para mi encarcelamiento ilegal. Pero la investigación había revelado algo aún más perturbador que los crímenes individuales. Sandra Walsh era parte de una red nacional que atacaba específicamente a mujeres mayores con activos sustanciales y apoyo familiar limitado. Desarrollaron métodos sofisticados para identificar víctimas, ganar su confianza y aislarlas sistemáticamente antes de robar todo lo que poseían. Los acusados emplearon una estrategia calculada de manipulación psicológica diseñada para hacer que sus víctimas parecieran mentalmente incompetentes, explicó el fiscal federal adjunto David Chen a la sala en silencio. Drogaban a sus objetivos con medicamentos para dormir, les hacían luz de gas para que cuestionaran su propia memoria y fabricaban pruebas de declive cognitivo que podrían usarse para justificar procedimientos de tutela. Tyler Brennan, el falso investigador privado, enfrentaba 15 años en una prisión federal por conspiración, fraude postal y ejercer sin licencia. Sus informes de vigilancia se habían utilizado para justificar procedimientos de tutela en al menos otros 8 casos, resultando en que las víctimas ancianas fueran despojadas de su autonomía y sus activos robados por familiares supuestamente preocupados. El testimonio de Jennifer Brennan como testigo cooperante había proporcionado ideas devastadoras sobre las operaciones de la red. Describió reuniones de reclutamiento donde los posibles conspiradores aprendían técnicas de manipulación psicológica diseñadas específicamente para explotar a víctimas ancianas. La organización operaba como una franquicia, con criminales experimentados entrenando a los recién llegados a cambio de porcentajes de los activos robados. Tenían manuales, testificó Jennifer, con la voz quebrada por la emoción, instrucciones escritas reales sobre cómo aislar a los objetivos ancianos de los sistemas de apoyo, cómo fabricar pruebas de declive cognitivo y cómo cronometrar los procedimientos de tutela para obtener el máximo beneficio financiero. Era una destrucción sistemática y deliberada de personas vulnerables. La revelación más impactante llegó cuando los investigadores federales revelaron el alcance de la adicción al juego de Marcus. No solo debía $87,000 a criminales peligrosos. Había estado participando en una red de juego ilegal operada por agentes federales como parte de una investigación separada sobre conexiones del crimen organizado con esquemas de abuso de ancianos. Las deudas de juego del señor Thompson fueron infladas deliberadamente por agentes federales encubiertos para aumentar la presión para que participara en actividades criminales contra su madre, explicó la agente Williams. Esto nos permitió documentar la conexión directa entre las operaciones de juego organizado y las conspiraciones de abuso de ancianos. La investigación de la fundación había identificado familias de víctimas en Oregón, Washington, California, Nevada, Arizona, Colorado y Utah. Cada caso seguía el mismo patrón. Un miembro de la familia o una nueva pareja romántica aislaba gradualmente a una persona mayor, fabricaba pruebas de incompetencia, obtenía la tutela y saqueaba sistemáticamente sus activos antes de abandonarlos en centros de atención de mala calidad. El testimonio experto de la doctora. Amanda Foster demolió cualquier pretensión restante sobre mi supuesto declive cognitivo. Sus pruebas exhaustivas probaron no solo que yo era mentalmente competente, sino que mi función cognitiva estaba en realidad por encima del promedio para mi grupo de edad. El desempeño de la señora Thompson en tareas de razonamiento complejo, evaluaciones de memoria y juicios la coloca en el percentil 95 para su grupo demográfico, testificó la doctora Foster. Las afirmaciones de los acusados sobre su incompetencia mental no están respaldadas por ninguna evidencia médica legítima en absoluto. La investigación financiera había descubierto una red compleja de cuentas ocultas, empresas fantasma y operaciones de lavado de dinero diseñadas para ocultar activos robados. Sandra Walsh sola había acumulado más de $3 millones de sus diversos esquemas, dinero que había escondido en cuentas extraterritoriales e inversiones en criptomonedas. Los acusados trataron el abuso de ancianos como una oportunidad de negocio, continuó la fiscal Morrison. Estudiaron las situaciones financieras de sus víctimas, desarrollaron planes detallados para la extracción de activos y ejecutaron esos planes con una eficiencia despiadada. Esto no fue codicia impulsiva, fue una explotación sistemática y calculada de seres humanos vulnerables. A medida que continuaban los procedimientos legales, me encontré pensando en Ruth Anderson, la mujer de Arizona cuya muerte había iniciado la investigación federal. Tenía 92 años, era una bibliotecaria jubilada que había ahorrado cuidadosamente a lo largo de su vida para dejar una herencia a sus nietos.
Sandra Walsh había manipulado la soledad de Ruth tras la muerte de su esposo, ganando gradualmente el control de sus finanzas antes de causar finalmente su muerte a través de una sobredosis deliberada de medicamentos. La fundación había localizado a los nietos de Ruth y les había devuelto la herencia robada, pero nada podría traer de vuelta a la abuela que habían perdido. Su historia me recordó que nuestra victoria llevaba el peso de vidas que no pudieron ser salvadas, incluso mientras trabajábamos para proteger a futuras víctimas. La jueza Patricia Rodríguez, presidiendo el caso federal, se dirigió directamente a los acusados durante su audiencia de sentencia. Ustedes han traicionado los lazos más fundamentales de la confianza humana, dijo, con la voz llena de ira controlada. El abuso de ancianos representa una categoría especial de maldad, atacando a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad para obtener ganancias financieras. Este tribunal asegurará que enfrenten todas las consecuencias de sus crímenes. Sandra Walsh recibió la sentencia máxima, 35 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, más órdenes de restitución por un total de 8,7 millones de dólares. Probablemente moriría tras las rejas, sin tener nunca más la oportunidad de explotar a personas mayores vulnerables. La sentencia de Marcus fue más compleja, reflejando tanto sus graves crímenes como su estatus de víctima de la manipulación de Sandra. 22 años en prisión federal con elegibilidad para sentencias reducidas basadas en la participación en programas de tratamiento de adicciones y reconciliación de víctimas. La jueza reconoció que la adicción lo había hecho vulnerable a la influencia de Sandra, pero enfatizó que la enfermedad mental o el abuso de sustancias nunca justificaban la destrucción sistemática de miembros vulnerables de la familia. Tyler Brennan recibió 15 años por su papel en la fabricación de pruebas contra víctimas ancianas. Jennifer Brennan, quien había cooperado plenamente con la investigación, recibió 3 años de libertad condicional, más requisitos de servicio comunitario centrados en la educación y prevención del abuso de ancianos. Mientras veía cómo se llevaban a mi hijo esposado por última vez, sentí una mezcla compleja de alivio, tristeza y determinación. El sistema de justicia penal había entregado el castigo apropiado por sus crímenes, pero sanar el daño que habían causado requeriría mucho más que sentencias de prisión. El trabajo de la fundación apenas comenzaba. Habíamos salvado millones de dólares para las víctimas y sus familias, pero también habíamos creado un modelo para que otras comunidades identificaran y procesaran redes de abuso de ancianos antes de que pudieran causar daños irreparables. De pie fuera del Tribunal Federal esa noche, rodeada de periodistas y defensores que habían apoyado nuestra lucha por la justicia, pensé en las últimas palabras de Patricia para mí antes de entrar en protección de testigos. A veces las personas que más nos lastiman nos dan el regalo más grande, la motivación para volvernos más fuertes de lo que jamás imaginamos posible. Marcus y Sandra habían tenido la intención de destruirme por dinero. En cambio, habían creado una fundación que protegería a miles de personas mayores vulnerables y aseguraría que su red criminal nunca pudiera operar de nuevo. Se había hecho justicia no solo para mí, sino para cada víctima que había sufrido a sus manos. 6 meses después de ver a mi hijo desaparecer en el sistema penitenciario federal, me paro frente a las ventanas de piso a techo de mi ático, con vistas al río Columbia, observando cómo la luz de la mañana baila sobre el agua. La vista desde el piso 32 de la torre de lujo más nueva del distrito Pearl es espectacular, pero lo más importante es que representa algo que nunca pensé que volvería a experimentar: libertad y seguridad completas. El trabajo de la Fundación ha superado todas las expectativas que Patricia y yo imaginamos durante nuestras sesiones de planificación. Hemos procesado con éxito más de 200 casos de abuso de ancianos en 12 estados, recuperando más de 47 millones de dólares en activos robados para víctimas y sus familias. Nuestros programas educativos llegan a miles de familias mensualmente, enseñándoles a reconocer las señales de advertencia antes de que comience el abuso. Pero quizás lo más satisfactorio es la transformación personal que estos meses han traído. La mujer aterrorizada que se encogía bajo los ataques de escoba de Stefanie ha sido reemplazada por alguien que se dirige a subcomités del Congreso sobre legislación de protección de ancianos. El trabajo de defensa de la Fundación ha resultado en nuevas leyes federales, haciendo que el enjuiciamiento del abuso de ancianos sea más fácil y efectivo. Mi rutina matutina ahora incluye revisar solicitudes de subvención de otras organizaciones sin fines de lucro, trabajando para proteger a poblaciones vulnerables. Hemos financiado refugios para violencia doméstica,
organizaciones de asistencia legal y programas de investigación que estudian los factores psicológicos que hacen que las personas sean susceptibles a la explotación financiera. La herencia de Patricia se ha convertido en un catalizador para proteger no solo a las personas mayores, sino a cualquiera que enfrente abuso sistemático de personas en las que confiaban. La sede de la fundación ocupa 3 pisos del edificio donde Marcus y Stephanie cayeron en nuestra trampa hace 6 meses. Lo que una vez fue una elaborada operación encubierta es ahora un próspero centro de defensa de los derechos de los ancianos, servicios de apoyo a víctimas y programas de capacitación policial. Agentes federales de todo el país vienen aquí para aprender técnicas avanzadas para investigar delitos financieros contra poblaciones vulnerables. Sarah Chen, la investigadora privada que ayudó a exponer la red de Sandra, ahora dirige nuestra división de investigación. Su equipo trabaja con agencias de aplicación de la ley en todo el país para identificar y procesar conspiraciones de abuso de ancianos antes de que puedan destruir las vidas de las víctimas. Los métodos que desarrollamos durante mi caso se han convertido en protocolos estándar para agencias federales que investigan delitos similares. La doctora Amanda Foster se desempeña como nuestra directora médica, desarrollando herramientas de evaluación cognitiva que hacen que sea mucho más difícil para los abusadores afirmar que sus víctimas son mentalmente incompetentes. Su investigación ha demostrado que muchos supuestos casos de declive cognitivo relacionado con la edad son en realidad síntomas de manipulación psicológica sistemática y administración de drogas. Los programas de apoyo a víctimas de la Fundación han ayudado a más de 800 familias a navegar los complejos desafíos legales y emocionales de la recuperación del abuso de ancianos. Brindamos asistencia legal, asesoramiento psicológico y servicios de planificación financiera para ayudar a los sobrevivientes a reconstruir sus vidas después de la explotación. Gerald continúa como nuestro director legal, pero también se ha convertido en algo más personal. Un amigo de confianza que me recuerda a diario que sobrevivir al abuso requiere no solo una victoria legal, sino también curación emocional y crecimiento personal. Su paciencia durante mis momentos más oscuros me ayudó a entender que la justicia y el perdón son procesos separados, cada uno requiriendo su propia línea de tiempo. El desarrollo más inesperado ha sido mi relación con el doctor Michael Stevens, el asesor médico de la Fundación. A los 73 años, aporta 4 décadas de experiencia en medicina geriátrica, además de una sabiduría gentil que me ayuda a navegar las complejas emociones que rodean las decisiones de Marcus. Hemos descubierto que encontrar el amor después de la traición es posible, pero solo después de aprender a confiar completamente en uno mismo. Michael estuvo allí cuando recibí la primera carta de Marcus desde la prisión federal hace 3 meses. Las palabras de mi hijo revelaron una comprensión lenta de cuán completamente Sandra había manipulado su adicción y desesperación. Su participación en nuestras sesiones de terapia de reconciliación familiar realizadas por videoconferencia sugiere un remordimiento genuino por sus decisiones. Pero el perdón es un proceso, no una decisión. Los programas de asesoramiento de la Fundación me han enseñado que sanar de la traición familiar requiere establecer límites que protejan la vulnerabilidad futura mientras permiten espacio para un cambio auténtico. Marcus cumplirá al menos 15 años antes de ser elegible para libertad condicional, dándole un tiempo sustancial para demostrar una transformación genuina. Patricia emergió de la protección de testigos el mes pasado para asumir su papel como directora de periodismo de investigación de la Fundación. Su trabajo exponiendo conexiones entre redes de abuso de ancianos y sindicatos del crimen organizado ha resultado en acusaciones federales contra 47 acusados adicionales en 9 estados. La empresa criminal que me atacó era, en realidad, mucho más grande de lo que nadie entendió inicialmente. De pie en este hermoso ático, rodeada de obras de arte que compré con la herencia de Patricia y muebles que reflejan mis preferencias reales en lugar de limitaciones financieras, a menudo pienso en el otro camino que mi vida podría haber tomado sin el legado de Patricia. Podría haber pasado mis últimos años encerrada en un asilo de mala calidad mientras Marcus y Sandra disfrutaban de los frutos de su robo. Pero también pienso en los cientos de familias que se han salvado porque transformamos nuestro dolor en protección para otros. Los nietos de Ruth Anderson en Arizona que recuperaron su herencia robada y la usaron para establecer un fondo de becas en memoria de su abuela. La viuda de Seattle que nos contactó después de reconocer las tácticas de manipulación de la novia de su hijo en nuestros materiales educativos. El abuelo de Denver, cuyo asesor de inversiones estaba robando sus ahorros de jubilación hasta que nuestra investigación expuso el esquema.
la gala anual de la Fundación, celebrada cada noviembre en el aniversario del arresto de Marcus y Sandra, se ha convertido en el principal evento de defensa de los derechos de los ancianos en Portland. Este año, honramos a 12 familias cuyo coraje al denunciar el abuso condujo a enjuiciamientos exitosos. También anunciamos nuestra iniciativa más reciente, una base de datos nacional que ayudará a las agencias de aplicación de la ley a rastrear a los depredadores financieros que se mueven entre estados para evitar ser detectados. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Jennifer Brennan, la ex esposa de Tiller que había cooperado con nuestra investigación, se dirigió a la multitud sobre su transformación de cómplice a defensora. Ahora dirige nuestros programas de educación comunitaria, utilizando su experiencia para enseñar a las familias cómo la desesperación financiera puede hacer que las personas sean vulnerables a participar en crímenes contra sus propios seres queridos. La fundación no solo salvó a la señora Thompson, dijo Jennifer al salón abarrotado, me salvó de convertirme en alguien que nunca quise ser. Cuando entendemos cómo ocurre el abuso, podemos tomar decisiones que protegen en lugar de explotar a las personas que decimos amar. Mientras me preparo para ir a la cama en mi espacioso dormitorio del ático, reviso la agenda de mañana. Una conferencia telefónica con senadores sobre la legislación propuesta de protección de ancianos, una reunión de la Junta de la Fundación para aprobar subvenciones para 3 nuevos programas de defensa de víctimas, y un almuerzo con otros filántropos de Portland interesados en apoyar nuestro trabajo. Pero también tengo una cita personal que me llena de una esperanza tranquila. Una videollamada con Marcus, quien ha sido aceptado en un programa de prisión federal para recuperación de adicciones y reconciliación de víctimas. El proceso llevará años, pero las conversaciones recientes sugieren una comprensión genuina de cómo sus decisiones me afectaron no solo a mí, sino a cada persona mayor que sufrió porque la red de Sandra permaneció sin detectar por más tiempo. La mujer que una vez tuvo terror de su propio hijo ahora duerme pacíficamente en un dormitorio con vistas a una de las ciudades más hermosas de Estados Unidos, sabiendo que su dolor se ha transformado en un poder que protege a miles de personas vulnerables. La herencia de Patricia me dio recursos para contraatacar, pero lo más importante, me enseñó que sobrevivir a la traición puede convertirse en la base para asegurar que otros nunca experimenten lo que yo soporté. Mañana, la Fundación anunciará nuestra última victoria. Legislación federal que requiere verificación de antecedentes para cualquier persona que busque la tutela sobre personas mayores, además de requisitos de informes obligatorios que harán mucho más difícil que las redes de abuso operen sin ser detectadas. La ley se llamará Ley de Protección de Ancianos Ruth Anderson, asegurando que la abuela de Arizona cuya muerte provocó nuestra investigación sea recordada como alguien cuya pérdida hizo que otras familias estuvieran más seguras. Mientras me dejo llevar hacia el sueño en mi hermosa nueva vida, pienso en una pregunta que podría resonar con otros que han sobrevivido a la traición familiar. ¿Cómo reconstruyes la confianza después de que las personas más cercanas a ti han demostrado que están dispuestas a destruirte por dinero? La respuesta no es simple, pero comienza con entender que tu valor no está determinado por sus decisiones y tu futuro no está limitado por sus fracasos. Si has experimentado abuso de ancianos o explotación financiera familiar, por favor sabe que no estás solo y no eres impotente. Organizaciones como nuestra fundación existen para ayudarte a encontrar justicia y reconstruir tu vida en tus propios términos. A veces, las personas que intentan quebrarnos en realidad nos dan la fuerza para volvernos más poderosos de lo que jamás imaginamos posible. Comparte esta historia con familias que podrían beneficiarse de entender cómo funciona el abuso de ancianos y cómo protegerse contra él. Dale me gusta a este video si te ayudó a entender estos temas importantes. Suscríbete para ver más historias sobre cómo sobrevivir y prosperar después de la traición familiar. Y por favor, comenta abajo sobre tus propias experiencias o preguntas. Tu voz importa y compartir tu historia podría ayudar a alguien más a encontrar el coraje para buscar ayuda. Gracias por unirte a mí en este viaje de víctima a defensora. Recuerda que sobrevivir al abuso no se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de transformar tu dolor en un poder que protege a otros de experimentar lo que tú soportaste. Que tus propios cimientos se construyan sobre la verdad, la justicia y el conocimiento inquebrantable de que mereces seguridad, respeto y amor en todas tus relaciones. Dulces sueños y recuerda, eres más fuerte de lo que sabes, más sabio de lo que piensas y más poderoso de lo que cualquiera que intente disminuirte podría entender jamás.